En una pequeña aldea al borde del río Congo, bajo la mirada de las montañas distantes y los cielos siempre cambiantes, crecieron dos niños que, aunque no compartían la misma sangre, aprendieron a convivir como si lo hicieran. Nia y Kobe eran hijos de un segundo matrimonio, resultado de la unión entre la madre de Nia y el padre de Kobe. A pesar de no tener lazos biológicos, desde pequeños fueron inseparables. Jugaban entre los árboles, nadaban en el río y compartían secretos en la espesura de la jungla. Su vínculo se fortaleció con los años, pero había algo más profundo, algo que ninguno de los dos lograba comprender del todo. A medida que crecían, la conexión que compartían se volvía más densa, más enigmática. Para los demás, eran solo hermanastros. Para ellos, era algo que nunca lograron definir. Sus padres los veían como dos almas gemelas, pero había una sombra en su relación que pocos podían percibir. Una tensión que se tejía en cada mirada, en cada roce accidental. Con el paso del tiempo, esta cercanía comenzaba a cambiar, a adquirir una naturaleza que ninguno de ellos estaba dispuesto a reconocer. Nia, con su belleza salvaje y su espíritu libre, siempre había sido admirada en la aldea. Kobe, en cambio, era más reservado, pero fuerte y protector con ella. Eran el uno para el otro, una fuente de estabilidad en un mundo lleno de caos, pero esa estabilidad se tambaleaba en los rincones más oscuros de sus corazones. Mientras el tiempo seguía su curso, Nia y Kobe empezaron a madurar, no solo en sus cuerpos, sino también en sus pensamientos y emociones. Los días despreocupados de la infancia quedaron atrás, y la relación entre ambos tomó un matiz más complicado. Lo que antes era una simple compañía de juegos, ahora parecía algo más profundo, algo que ambos sentían, pero no lograban comprender del todo. Las miradas compartidas entre ellos, las risas nerviosas cuando sus manos se rozaban accidentalmente, y el hecho es que, incluso cuando estaban rodeados de otros jóvenes del pueblo, siempre encontraban la manera de estar juntos, marcaban la diferencia. Nia, ahora una joven mujer, comenzaba a atraer la atención de otros hombres del pueblo. Su belleza, marcada por su piel oscura y sus ojos brillantes, no pasaba desapercibida. Sin embargo, ella no podía evitar comparar a todos esos pretendientes con Kobe. Ninguno de ellos parecía tan fuerte, tan confiable, tan cercano. Kobe, por su parte, aunque era más reservado, se daba cuenta de los murmullos de los jóvenes del pueblo, de cómo la miraban, y eso le provocaba una extraña mezcla de celos y protección. Este cambio en su relación no pasó desapercibido por sus padres. La madre de Nia, preocupada por el creciente interés de los hombres en su hija, comenzó a considerar la posibilidad de casarla pronto. Mientras tanto, el padre de Kobe intentaba involucrar a su hijo en las labores del campo, pensando que el trabajo físico lo distraería de las preocupaciones de la juventud, pero ni las preocupaciones matrimoniales ni el trabajo físico lograban apagar la chispa que había empezado a arder entre los dos. Nia y Kobe están a punto de meterse en una espiral de emociones que no serán capaces de manejar. ¿Cómo crees que terminarán? Suscríbete para descubrirlo. Los dos jóvenes se encontraban en una encrucijada emocional. Sabían que eran hermanastros, que la sociedad y sus propias familias los consideraban como hermanos, pero algo en ellos gritaba lo contrario. Esta ambigüedad los atormentaba y ambos sentían que estaban caminando sobre una línea delgada, una línea que no sabían si querían cruzar, pero que parecía atraerlos inevitablemente. A medida que ambos se adentraban en la adolescencia, Kobe comenzó a tener sueños inquietantes, sueños en los que Nia aparecía de manera recurrente, siempre hermosa, siempre cerca de él, de una manera que lo hacía despertar en medio de la noche, con el corazón latiendo a toda prisa. Durante el día, trataba de ignorar esos pensamientos, enfocándose en las tareas del campo o pasando tiempo con los otros jóvenes de la aldea, pero era imposible. Nia siempre estaba en su mente, incluso cuando no estaba cerca. Nia, por otro lado, comenzó a notar cambios en la forma en que Kobe la miraba. Ya no era la mirada despreocupada del niño con el que jugaba hace años. Había algo más en sus ojos, algo más intenso, más profundo. Aunque a veces intentaba convencer a su mente de que lo que sentía era solo una reacción normal entre dos jóvenes que habían crecido juntos, su corazón le decía otra cosa. Cada vez que se encontraban a solas, aunque fuera por un momento, sentía una atracción que no podía negar. El conflicto interno que ambos sentían se intensificaba con el tiempo.
Kobe se sentía cada vez más culpable por sus pensamientos hacia Nia. Era su hermanastra, y la simple idea de que podía sentir algo más que afecto fraternal por ella lo atormentaba. Sabía que estaba mal, pero no podía evitarlo. ¿Era acaso el hecho de que no compartían sangre lo que le hacía pensar que, tal vez, esos sentimientos no eran tan equivocados? Nia también luchaba con sus propios sentimientos. Sabía que lo que sentía por Kobe no era lo que debería sentir una hermana. La atracción que sentía era física, emocional y mental. A veces se preguntaba si lo que sentía era amor, pero la palabra parecía inadecuada para describir la mezcla de emociones que recorría su cuerpo cuando pensaba en él. Era algo más complejo, más prohibido, pero al mismo tiempo más inevitable. Sintiendo el dolor de su hermanastro como si fuera el suyo, simplemente lo abrazó. En ese momento, todas las barreras que habían construido entre ellos cayeron. El abrazo, que comenzó como un gesto de consuelo, se convirtió en algo más. Sin darse cuenta, sus labios se encontraron. Fue un beso breve, lleno de confusión y culpa, pero también de deseo. Ambos se separaron rápidamente, asustados por lo que acababa de ocurrir. Ninguno de los dos dijo nada, pero la chispa que había estado latente durante tanto tiempo finalmente había encendido una llama que sería imposible de apagar. Durante las siguientes semanas, la tensión entre Nia y Kobe se volvió insoportable. Ambos sabían que lo que había ocurrido esa noche no había sido un accidente, pero también sabían que no podían hablar de ello. Continuaron con sus tareas diarias, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, el recuerdo de aquel beso volvía a ellos con una intensidad abrumadora. Finalmente, una noche, después de que el padre de Kobe había fallecido, los dos se encontraron nuevamente solos en la casa. La tristeza por la pérdida de su padre aún pesaba sobre ellos, pero también lo hacía el deseo que habían estado reprimiendo durante tanto tiempo. Sentados en la habitación, sin luces que los iluminaran más que la de la luna, Kobe y Nia se miraron a los ojos por lo que pareció una eternidad. No dijeron nada, pero en esa mirada lo dijeron todo. Lentamente, como si el mundo se detuviera a su alrededor, se acercaron el uno al otro. Esta vez, no hubo dudas ni titubeos. El beso que compartieron fue largo, apasionado, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Finalmente, Kobe y Nia no han podido reprimir sus deseos más primarios. ¿Cómo conseguirán mantenerlo oculto? Déjamelo en los comentarios esa noche. Lo prohibido ocurrió. Los dos jóvenes, hermanastros pero no hermanos, se entregaron a la pasión que habían estado conteniendo durante tanto tiempo. Pero a pesar de la intensidad del momento, ambos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Cada caricia, cada susurro estaba teñido de culpa. Pero el deseo fue más fuerte que la razón, y por una noche dejaron que sus cuerpos hablaran por ellos.
el amanecer llegó demasiado pronto, y con él, la realidad. Mientras se vestían en silencio, Nia y Kobe apenas podían mirarse a los ojos. La culpa y el miedo a ser descubiertos se apoderaron de ellos. ¿Qué harían si alguien se enteraba? ¿Cómo podrían seguir viviendo bajo el mismo techo después de lo que había ocurrido? Durante los días siguientes, ambos hicieron todo lo posible por actuar como si nada hubiera pasado, pero la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que se cruzaban en la casa, un silencio incómodo los envolvía. Sus padres, aunque aún sumidos en el duelo, comenzaron a notar el cambio en ellos. Las miradas evitadas, las palabras cortas y las excusas para no estar solos juntos comenzaron a levantar sospechas. El temor de ser descubiertos se volvió una constante en sus mentes. Sabían que lo que habían hecho no solo estaba mal a los ojos de su familia y de la sociedad, sino que también representaba un riesgo emocional y moral. Cada vez que estaban juntos, la tensión crecía y ambos comenzaban a cuestionar si podían seguir viviendo de esa manera, ocultando lo que había ocurrido y lo que seguían sintiendo. Kobe, en especial, se sentía atrapado entre dos mundos, el del amor prohibido por su hermanastra y el de las expectativas familiares y sociales que recaían sobre él como hijo y hombre de la casa. Nia, por su parte, se debatía entre el deseo de seguir lo que su corazón le dictaba y la angustia que la culpa y el miedo le provocaban. Sentía que cada vez que Kobe la evitaba o se mostraba distante, estaba perdiendo una parte de él, pero al mismo tiempo sabía que continuar con esa relación los llevaría a ambos por un camino sin retorno. La relación entre ellos comenzó a cambiar profundamente. Kobe se volvió más reservado, más frío. Apenas hablaba con Nia, y cuando lo hacía, su voz era distante, llena de una amargura que antes no existía. Nia, aunque sufría por esta distancia, trataba de mantener la compostura y enfocarse en las tareas cotidianas, pero su mente no dejaba de pensar en lo que había sucedido y en cómo las cosas habían cambiado tanto en tan poco tiempo. El conflicto entre sus sentimientos y la realidad estalló una tarde, cuando un vecino del pueblo visitó la casa para ofrecer sus condolencias tardías por la muerte del padre de Kobe. Mientras conversaban con la madre de Nia, el vecino, un hombre mayor y sabio, mencionó que había notado algo extraño en la relación entre los dos jóvenes. No había sido el único que lo había percibido, dijo con cautela, pues otros en el pueblo también habían notado la tensión entre ellos. Las palabras del anciano resonaron como una advertencia. Aunque no había pruebas concretas, la mera sospecha fue suficiente para que la madre de Nia comenzara a prestar más atención a sus hijos. Comenzó a notar los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Cómo Kobe y Nia evitaban estar en la misma habitación, cómo sus miradas eran esquivas, cómo ya no compartían la misma camaradería de antes. La preocupación comenzó a crecer en su corazón, pero no sabía si debía confrontar a sus hijos directamente o esperar a que alguno de ellos confesara. Esa noche, después de que el vecino se marchó, Kobe y Nia se encontraron en la cocina, como si el destino los hubiera empujado a estar allí juntos. La tensión en el aire era palpable, y ambos sabían que la situación se estaba saliendo de control. Kobe, incapaz de soportar la presión, finalmente rompió el silencio. «Esto tiene que terminar», dijo, con la voz llena de desesperación y remordimiento. Nia lo miró, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía que tenía razón, pero la idea de perderlo para siempre la aterraba. Sin embargo, no había otra opción. Lo que habían hecho era demasiado grande, demasiado destructivo. Si seguían adelante, no solo pondrían en peligro su relación, sino también la estabilidad de su familia. «Lo sé», respondió Nia con lágrimas en los ojos. «Pero duele demasiado». Kobe se acercó a ella y por última vez la abrazó. Ambos sabían que ese sería el último contacto que tendrían de esa manera. Lo que una vez había sido una relación marcada por la cercanía y el afecto fraternal, se había transformado en algo prohibido, algo que debía quedar enterrado en el pasado. Con el tiempo, Kobe y Nia lograron seguir adelante, aunque el dolor y la culpa los acompañaron durante años. Kobe, incapaz de soportar la cercanía de su hermana sin recordar lo que había ocurrido, decidió marcharse del pueblo. Se fue a vivir con unos parientes en una aldea lejana, dejando atrás a su madre y a Nia. Su partida fue recibida con sorpresa por la comunidad,
pero nadie supo realmente la verdadera razón detrás de su decisión. Nia, por su parte, trató de continuar con su vida en el pueblo, pero la ausencia de Kobe era un constante recordatorio de lo que había sucedido entre ellos. Aunque nunca hablaron del tema con nadie, la relación entre los dos cambió para siempre. La madre de Nia sospechaba que algo había ocurrido, pero jamás obtuvo una confirmación y prefirió no presionar a su hija para no aumentar el dolor que ya sentía. A medida que pasaron los años, Nia se casó con un hombre del pueblo, uno de los muchos pretendientes que la habían cortejado en su juventud. Aunque logró formar una familia y encontrar cierta estabilidad, en lo más profundo de su ser, sabía que nunca podría olvidar a Kobe y lo que habían compartido. Los recuerdos de aquella noche, de la pasión y la culpa, seguían vivos en su mente, como una sombra que la acompañaba en cada paso. Kobe, en su nueva vida, también trató de encontrar la paz. Se casó y formó una familia, pero en su interior siempre llevaba consigo el peso de la culpa. Nunca volvió a ver a Nia después de su partida, y aunque trató de enterrar el pasado, los recuerdos de su relación prohibida seguían atormentándolo en sus sueños. Ambos continuaron con sus vidas, pero la sombra de lo que habían hecho nunca los abandonó del todo. La tensión, el deseo y la culpa que los habían unido de manera tan intensa dejaron cicatrices profundas en sus almas. Aunque el tiempo les permitió seguir adelante, el secreto que compartían se mantuvo como una carga que ambos llevarían para siempre, en silencio. ¿Será esto el final de esta historia de amor prohibida o les deparará el destino otra cosa? Suscríbete y dale like a este video para estar al tanto de nuevos videos.